Segundo bloque de este programa especial del LSD que vamos a dedicar casi íntegramente a la bandera, al Día de la Bandera, 20 de junio, Día de Belgrano. Y hemos decidido compartirlo el programa con Darío Macor, que es un académico de la historia, historiador, que ha publicado algunos libros vinculados a la historia argentina. Darío, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por venir. Vamos a jugar un rato con Macor, porque hemos preparado un informe. Un informe, no, tampoco es un informe. En todo caso es una recopilación de ideas sueltas que tienen que ver con la cuestión biográfica de Belgrano, ¿no? Sobre quién se han dicho muchísimas cosas, como todas las grandes figuras de la historia argentina. Hay mitos y verdades sobre lo que ha hecho, sobre su forma de ser, sobre su comportamiento, que la producción recopiló en un informe y que nos va a servir, me parece, como disparador para intentar sintetizar un poco lo que es la vida de este prócer argentino. Después le pregunto a Macor si todo esto que vamos a ver importa o no, para ver la importancia de un personaje como ¿Algo debe Belgrano. importar? A ver, lo compartimos. Manuel Belgrano nació bajo el seno de una familia rica porque su padre era un importante comerciante. Sin embargo, pasó su vida repartiendo la fortuna entre la gente común. Muy joven se fue a estudiar al exterior. Se recibió de abogado, fue uno de los primeros en ocuparse de la educación. Desde el consulado se propuso capacitar a la gente para que aprenda oficios y pueda aplicarlos en beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y de náutica. Sin ser un militar de carrera, combatió las invasiones inglesas y redactó junto a Mariano Moreno el plan revolucionario que presentó a la Junta de 1810. Era buen mozo, culto, había ocupado altos cargos y estaba relacionado con todas las familias de la sociedad porteña. Sin embargo, nunca se casó. Según cuentan algunos historiadores, le gustaban mucho las mujeres, desató varios escándalos de polleras y tuvo 2 hijos a los cuales no reconoció. Lo llamaban despectivamente bomberito de la patria, general cotorrita, chupaverde y rabo del oro. El rumor que todavía perdura es que era afeminado y este murmullo se creó a partir de su carácter demasiado amable, sensible, fino y delicado, además de su voz aflautada, que le costó la enemistad con Manuel Dorrego, a quien San Martín desterró a Santiago del Estero. Aquel ejército estaba conformado por soldados inclinados a la indisciplina, la falta de preparación y la rebeldía, pero Belgrano consiguió contenerlos bajo su mando y prohibió los juegos por dinero, la baraja, los bailes, la música y las salidas con mujeres. El hecho de que Belgrano fuera un lúcido intelectual para muchos constituía un desmérito y sus ideas iban más lejos de lo tolerable para muchos sectores. Manuel Belgrano murió el 20 de junio de 1820, derrumbado por la sífilis y la hidropesía, pobre y abandonado. Falleció en medio de una miseria tan terrible que su cuerpo estuvo 8 días sin poder ser sepultado por falta de dinero para el servicio. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. Bueno, a ver. ¿Cuántas cosas, no? Algunas no de las mejores de Manuel Belgrano. Pero está bueno discutir, está bueno discutirlo Belgrano ¿desde dónde? ¿Desde dónde está bueno discutirlo Belgrano o recuperarlo Belgrano, Darío? Belgrano hay 2 cosas claves. Una me parece que el problema histórico en la Argentina y en el mundo del papel de los intelectuales en la política, que es un tema que se habla muy poco, ¿no? Pero es siempre la relación de los intelectuales con la política es una relación bastante atormentada. Y Belgrano, dentro de todo, en un proceso revolucionario lo resolvió bastante bien. Porque además de que siempre es complicada la relación con la política en tiempos revolucionarios, que está ganado por la urgencia, es muy reñida con el trabajo intelectual, porque el trabajo intelectual requiere de tiempo, de reflexión, y no de tomar decisiones urgentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es uno de los papeles típicos de los orígenes, el de Moreno y el de él, tal vez también el de Castelli,
pero fundamentalmente Moreno y de él, el papel del intelectual en la política en el momento revolucionario. Y son dos momentos muy distintos, el de Moreno más fagocitado por la misma revolución, el de Belgrano aparentemente más extendido, el de Moreno pensando en cómo garantizar la revolución, y el de Belgrano pensando en el largo plazo de la revolución, porque la creación de la bandera, ¿qué es? Es construir a partir de elementos aparentemente externos un proceso de identidad nacional que es necesario para construir un Estado. Entonces, hay muchas otras cosas, pero no es casual que la bandera es prácticamente paralela, meses de diferencia, a la creación del himno. Es decir, si esto va a ser algo distinto a lo que era antes de mayo, necesita símbolos que no estaban antes de mayo. Y que lo afiancen también Y son, como proceso. y son los primeros que lo ven, ¿no? O sea, Moreno no tiene tiempo de pensar en eso. Tiene que hacer la revolución y no piensa en otra cosa. Su preocupación es el enemigo, no la proyección del país. Exactamente. Aparte no tiene tiempo, posiblemente si hubiera vivido más tiempo hubiera entrado en otro rango. Pero bueno, la locura revolucionaria es al primero que se le cobra, se lo consume a él, ¿no? ¿Qué valor tiene este tema de la recopilación de datos literarios históricos a los que nos hemos acostumbrado recientemente, digamos, los García Hamilton, los Andahasi, el propio Piña, digamos, esto de recuperar detalles de la vida privada de los próceres que los reconvierten en qué? ¿Tiene algún valor? Sí, a ver, a mí me parece que eso tiene que ver es un fenómeno de época, o sea, es bastante contemporáneo, en los últimos 30, 40 años, porque cambió la historia y quedó un espacio vacante muy grande. Es decir, hace 100 años la historia era la historia de los grandes hombres. Entonces, se construía, los primeros relatos de la historia argentina los construyó Mitre sobre la figura de San Martín y la figura de Belgrano. Entonces, en alguna medida, los hombres se transformaban en grandes porque eran la estructura de la historia nacional. Y eran inmaculados, eran... Sí. Esa historia empezó a cambiar a mediados del siglo XX, apareció la gran historia social, y después hubo una vuelta en los últimos 20, 30 años a la historia política, pero ya sin perder la perspectiva de la gran estructura, donde los personajes son parte de un actor colectivo. Sí, se da como un proceso también de humanización de esos personajes. Precisamente ahí, al quedar vacante esa historia que era tan atractiva para los chicos, por ejemplo, o para quien busca una lectura fácil del pasado, el pasado es una gran cantera de relatos. Entonces, aparece la necesidad de satisfacer esa necesidad, y esa necesidad está satisfecha por estos nuevos relatos, ya no metidos en grandes estructuras de historias nacionales, sino exclusivamente mirando a las figuras, a los próceres, a los... No quienes lo acompañaban a la sociedad que los acompañó. Entonces caen más que la gran historia para humanizarlos, caen más en lo doméstico. Claro. Sí, porque muchas veces como que se interpreta como que le quita mérito a lo que conocíamos históricamente como las hazañas. Porque estábamos acostumbrados que tenían que ser grandes figuras que nunca estaban en la cocina, siempre estaban en el living. Entonces acá aparecen en la cocina, hasta cocinando. Entonces, pero en realidad yo creo que hay dos cosas. Una, que es muy buen negocio para mucha gente que se dedica a hacer eso. Pero a la vez hay un lector ávido de esa información que el gran relato histórico lo ha dejado bastante de lado, y ese espacio vacante es ocupado por estos otros discursos. Que Belgrano haya sido afeminado, y en todo caso que esa anécdota de Dorrego burlándose de él en el ejército de San Martín sea cierta, también tenía que ver con un cierto modo de desacreditar su propio pensamiento, digamos, porque estaba... Sí. En aquel momento ser homosexual o ser sospechado era un delito. Sí, pero aparte las grandes contradicciones, que aparte sabemos que pueden no ser, las pueden anidar en una misma persona, pero de que era alguien muy atractivo y muy adicto al sexo opuesto, y a la vez con estas tendencias que demostrarían para el doble rasgo, doble rostro, digamos. Pero en realidad yo creo que ahí lo que está en juego es que la revolución lo que impone es una ruptura de la tradición civilizatoria que se vivía. La tradición civilizatoria era muy urbana y muy delicada, digamos. Había una cultura cortesana en Buenos Aires, que comparando con España era insignificante, pero que era muy delicada. Entonces la gente con más formación tenían una natural tendencia, si uno mira casi todos los próceres, salvo aquellos que se los carga de rasgos militares,
tienen rasgos que no es que los tenían, sino que quienes los dibujaban, los buscaban, Claro. para mostrarlos como más finos, porque al ser más finos parecían que pertenecían a la élite y a los mejores, ¿no? Entonces, Sí, esa vestimenta. la revolución trajo la guerra trajo la ruralización, la vida más rural, más rústica, y eso generaba choque en gente que eran acostumbrado a las reuniones de las tardecitas con el piano para cantar, y de golpe tenían que ser guerreros, con otros que venían de tradiciones menos cortesanas y que encuentran en la guerra una forma de valorizar su tosquedad, ¿no? Que es el caso de Dorrego, por ejemplo. En Dorrego hay dos Dorregos, ¿no? El Dorrego de la primera época, que es el Dorrego que construye toda su personalidad desde la militarización. Después va a venir el Dorrego después de Estados Unidos, que es un Dorrego más político. Pero el primer Dorrego debe haber sido insoportable. Debe haber sido un tipo... El Dorrego primate. El Dorrego primate, el Dorrego que construye su lugar en el mundo, porque es un hombre capaz de manejar de manera ducha las armas, ¿no? Entonces, mientras que para Belgrano, si bien puede manejar de manera ducha las armas, eso no es suficiente, porque su cultura le remite a lo que vivió antes, a la ciudad, y a la vez ahí hay todo, y a la vez porque es un hombre de letras, es un hombre preocupado por el conocimiento, y es uno de los tipos que piensa de manera más sofisticada en el Río de la Plata. Bueno, a propósito de esto, una de las anécdotas que digamos que uno puede encontrar en Belgrano es un presunto viaje de Belgrano con Rivadavia a Inglaterra, a la búsqueda de un virrey, de nuevo virrey, digamos, de someter a la Argentina, digamos, en todo caso al virreinato, a un nuevo reinado que podía ser inglés. Eso habla de Belgrano, si efectivamente fue así, porque también hay anécdotas sobre ese viaje, digamos, habla de un Belgrano que buscaba qué, digamos, pero Belgrano tiene Belgrano y muchos de la época, que en realidad cumplían un mandato de la élite dirigente revolucionaria, que estaban buscando la forma, con la reorganización de las casas reales en Europa, de salvar la revolución, de algunos con astucia oportunista, en el buen sentido, de pasar el mal momento, de que lo republicano no estaba en la agenda, y entonces el inscribir la revolución detrás de una monarquía, de un reinado, de una casa real, le ponía un límite mucho más severo al ejército español, que estaba reconquistando toda América Latina. No nos olvidemos que en 1815 el único territorio libre era el Río de la Plata. En realidad había que ser bastante precavido, y es muy difícil entender cómo se sobrevivió. Entonces, pero también Belgrano tiene la postura con respecto a los incas, que obviamente hay toda una postura, uno puede hacer un belgranismo ingenuo y creer que entonces Belgrano hacía, que se ha hecho eso, ¿no? Una especie de cultura que es típica del siglo XX, de rescate de los pueblos originarios, que no estaba en el pensamiento del siglo XIX, eso es un anacronismo. Belgrano lo que hace ahí es buscar de las dos maneras, por el lado europeo o por la tradición americana, un linaje que saque a la revolución de la orfandad, que la proteja, de tener una casa. Un socio estaba exactamente, pero es obvio que eso no implicaba abandonar la tradición revolucionaria, sí dejar en suspenso la tradición republicana. ¿Cómo se iba a hablar eso después? Imposible saber. Te pregunto, o te planteo, mejor dicho, Darío, una inquietud que lo charlábamos incluso con algunos papás de las escuelas. ¿Cómo enseñar la historia a los chicos? ¿Cómo contar, por ejemplo, esta historia de Belgrano, donde a veces se plantean temas, plantearlo como próceres inmaculados, como próceres cercanos a la gente, más humanizados? Es un tema muy difícil, y fue en la historia de la humanidad enseñar historia para los pibes, es un tema muy complicado, muy difícil. Pero aparte estamos sembrando una semilla que va a quedar para toda la vida. Lo que es seguro que no se puede hacer es el sometimiento a la historia a las urgencias del presente, Eso es un punto muy interesante. Eso es un error que a la larga es lo que termina lográndose con eso, son resultados que suelen ser boomerang y juegan muy mal. Pero eso no quiere decir que la historia no esté tensionada por el presente, que es muy distinto. ¿Qué sería estar tensionado por el presente y no las urgencias? Las urgencias sería aquello que responde a los intereses del gobernante de turno, al capricho personal de un momento histórico. Las tensiones de la época, en cambio, son los problemas de la humanidad en el momento que estamos viviendo, desde donde se piensa la historia siempre de manera nueva. Entonces, para mí es clave, primero porque no se puede hacer historia si no es así, pero aparte para los chicos es fundamental que sea así, porque es lo único que a ellos les puede enganchar con la historia. Porque si la historia no habla de alguna manera sobre el presente,
sin que esté siendo usada para el presente, es muy difícil que sea atractiva para los pibes. Ahora, eso, uno ve ahora los textos que se usaban en 1910, es obvio que hoy no tienen nada que ver con la actualidad y son muy aburridos. Pero ¿por qué le podían gustar a los pibes de 1910? Y porque hablaban para la época que vivían. Es el lenguaje de la época. O sea, nuestros abuelos leían directamente Mitre, hoy ni nosotros soportamos la lectura de Mitre porque es tediosa, es pesada, tiene una densidad, es muy lento, pero así era en 1910. Y así se estudiaba. Leían a Sarmiento. Así leían en la primaria, Entonces, en ese sentido, la ventaja que pueden tener los próceres bien utilizados es que pueden incluir en el relato histórico un tramo más ameno. Humanizar, no tanto a los personajes, sino que humanizar a través de los personajes al relato macro de la historia. ¿No? Darío, ¿qué percepción tenés de la utilización de los personajes históricos en la política, digamos? En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a, digamos, al relanzamiento de San Martín de Belgrano a partir del cine, bancado del Estado, nos acostumbramos a la mención de determinados próceres y a la utilización de sus discursos acomodados a ciertas circunstancias políticas. Es malversar la historia, ¿no? Sí, a ver, pero a la vez es ensuciar, es malversar la historia y malversar la política. Porque en realidad lo que los políticos ignoran muchas veces, siempre cuando hay ese tipo de operaciones históricas es porque se está tratando de construir un discurso hegemónico. Digo, Chávez en Venezuela con Bolívar. ¿Por qué digo el discurso? Porque el discurso hegemónico se supone que es un discurso que pretende construir una argumentación de la realidad que trata de contener al conjunto de la sociedad anulando la pluralidad. ¿No? Entonces, un relato único. Y eso demanda de un relato que tiene histórico, porque al no soportar la pluralidad no puede haber un relato en el relato histórico tiene que ser un espejo del presente. Y eso genera una tensión que es la forma que más fácil para los historiadores tenemos de descubrir la pobreza del discurso político. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, ciertas películas actuales, y recién fuera de cámara comentábamos, por ejemplo, películas actuales con películas de hace 30 o 40 años, ¿no? Sobre los mismos personajes, y uno ve que hace 30 o 40 años una película mucho más respetuosa. ¿Por qué? Porque estaban basadas en grandes libros literarios. El San Martín de Torres Nilsson, por ejemplo, es una obra que está basada en el santo, casualmente se llama Santo de la Espada, por la obra literaria. Entonces la obra literaria lo salva a Torres Nilsson de las urgencias de la época y le permite hablar de su tiempo sin quedar preso de él. Y esa película, más allá de que hoy sería una película aburrida, pesada, lenta, era en su momento mucho más contemporánea que el San Martín actual con respecto al tiempo nuestro. Entonces, a mí me parece que la historia siempre demostró que nunca pudo ser domada por la política. Y siempre a la larga termina revelando los déficits de la política. Entonces, la gran astucia de un discurso, de la intención política de construir un discurso con pretensiones de hegemonía democrática, porque es largo, pero podríamos hablar de hegemonías organicistas y hegemonías democráticas. Una hegemonía democrática es aquella que se construye tratando de responder al conjunto de la sociedad sin sacrificar las verdades múltiples que hay en el pasado, ¿no? Digo, te planteaba lo de Chávez y Bolívar, porque digo, digamos, me imagino pensando a Bolívar en la actualidad si efectivamente hubiese pensado como piensa Chávez. Hay una apropiación indebida, ¿no? Hay una apropiación y a la vez una muestra de la ignorancia que hay con respecto a lo que es el pasado. Porque es imposible transferir esas cosas de esa manera. Hay José Luis Romero, el viejo Romero, uno de los más grandes historiadores argentinos y latinoamericanos, decía siempre una frase que a mí me marcaba, ¿no? Me marcó. Decía, la mayoría de los tipos que viven hablando a favor de los revolucionarios de Mayo, seguramente si hubieran estado en Mayo, hubieran estado con los realistas. Y uno puede invertirlo, ¿no? Es muy posible que todos los próceres que los políticos convocan como su cantera, si vivieran hoy, estarían en otro lado. Opuesta totalmente. Darío, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Por marcarnos muchas cosas, ¿no? Sí, además, por poner una mirada diferente al relato casi único que estamos viendo de la historia. Nos vamos, che, se nos hizo tarde. Muchísimas gracias por habernos aguantado. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves, aquí después de El Elegido en Canal 13, ¿eh? Chau, chau. Well, she stepped on up the track. She was sweet as a pussycat. And when the
talk smart letters, I bow on the beat to the ground with that. When I sent these on lips, where she knew I put in the mix, she wanna done, get the